Tengan todos muy buenos días. A continuación les hablaremos de los estados financieros de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes, con los integrantes Daniela Rue, Yeisa Galleguillos, Fátima Salazar y quien les habla, Jeffrey Sánchez. A modo de introducción, sabemos que la información financiera obtenida de la contabilidad es un insumo básico para realizar la interpretación de los estados financieros, los cuales muestran el desempeño de la entidad, y su principal objetivo es que sea útil para el usuario en la toma de decisiones. En el desarrollo de este trabajo se presentará un informe de los estados financieros de la empresa Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Héroes, donde se identificarán varios puntos significativos, pero todo esto está enfocado en el principal objetivo, que son los activos financieros. Indicar a qué corresponden las metodologías de valorización de instrumentos derivados. De acuerdo a los requerimientos de la NIF 13, Los Héroes ha desarrollado una metodología de valorización de los instrumentos derivados. Son valorizados al valor razonable, los cuales corresponden a swaps de tasas de interés, y su objetivo es cubrir fluctuaciones en las tasas de interés y la inflación. Los derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable. Estos son utilizados como cobertura para cubrir las deudas que provienen de los bonos y las deudas en dólares que provienen del financiamiento internacional. ¿Cómo es la valorización en los momentos de reconocimiento inicial y enajenación de los activos financieros excepto derivados? Primeramente, podemos decir que la enajenación es un acto jurídico mediante el cual se transmite a otro la propiedad de un bien, título gratuito u oneroso. En la Caja de los Héroes se reconocen en la fecha de la negociación, es decir, cuando ésta se compromete a adquirir o vender el activo, y las inversiones se reconocen inicialmente por el valor razonable más los costos de la transición. Pregunta número 3. ¿Qué pasó en el caso de la NIF 9 Instrumentos Financieros? Pudimos identificar que sí se adopta una nueva normativa, la cual tiene 0 efectos significativos en los estados financieros consolidados, pero que sí podrían tener efectos a futuro. Esto lo podemos relacionar con el deterioro de la cartera de crédito social, con los ingresos por intereses, los créditos sociales que presentan morosidad de más de 60 días y con la NIF 17 que busca implementar contratos seguros. En el cálculo de variaciones, pudimos identificar que los activos financieros, efectivo y equivalente al efectivo, que son los depósitos bancarios, el efectivo e inversiones a corto plazo de gran liquidez, tuvo una disminución de un 24,25%. En otros activos financieros corrientes, los cuales son activos que se esperan consumir o vender dentro del año fiscal, se calculó un aumento de un 56,67%. En colocaciones de crédito social, los cuales es dinero que el banco otorga al cliente, hubo un aumento de un 27,71%. En deudor previsional, las cuales son pagos pendientes de cotizaciones por parte de la empresa a sus trabajadores, hubo un aumento de un 6,84%. En deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y derechos por cobrar son cobros a favor de la entidad que tienen su origen por la venta, que tuvo una disminución de un 24,63%. Y como último activo financiero están los otros activos financieros no corrientes, los cuales son activos que permanecen en la empresa más de un año. Tuvo un aumento de un 9,59%. En los pasivos financieros, otros pasivos corrientes, los cuales son las obligaciones y deudas a corto plazo de la empresa, se calculó una disminución del 28,51%. En las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes y no corrientes, las cuales son las deudas por la compra de bienes físicos para la empresa o como suministros comerciales, se calculó una disminución del 19,05%. Otros pasivos financieros no corrientes, las cuales son las deudas y obligaciones de una empresa que han de ser satisfechas a largo plazo, se calculó un aumento del 97,44%. Pregunta 5. Al comprar un activo financiero, ¿qué debería pasar en el estado de situación financiera? Al momento de adquirir un activo, este debe ser clasificado en alguno de los rubros con los que contamos, ya sea una cuenta bancaria en la que podemos realizar un depósito a plazo, y con esta acción tendríamos una disminución de efectivo. También se produce una conversión y se mantiene la igualdad, haciendo el énfasis en lo establecido de la partida doble. En asociadas y activos financieros, las inversiones en asociadas son aquellas que otorgan a quien invierte un nivel de participación que oscila entre el 20% y el 50%.
Los activos financieros, por otra parte, son títulos que otorgan al comprador el derecho a recibir un ingreso futuro. La diferencia que podemos establecer es que las inversiones asociadas otorgan una parte que denominamos participación. En cambio, el activo financiero es un derecho completo que no se divide por porcentaje. Señale. ¿Cómo se clasifican los activos financieros del caso? La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. Primeramente, tenemos los activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado. Estos son clasificados en esta categoría cuando estos sean mantenidos para negociación o designados en su reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados. Por otro lado, tenemos los préstamos y cuentas por cobrar. Se registran a su costo amortizado, correspondiendo al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva. El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del periodo. ¿Cómo se maneja el riesgo de mercado en el caso? Dentro del riesgo de mercado, los límites están asociados a las exposiciones que se registran en los libros de caja de largo y corto plazo. Los héroes, caja de compensación de asignación familiar, en sus actividades está expuesta a diversos riesgos. Entre los principales encontramos el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Con el propósito de administrar, gestionar, medir y mantener acotado el riesgo de mercado, la caja de compensación Los Héroes cuenta con una política de riesgo financiero en su capítulo de política de riesgo de mercado, donde establece los lineamientos de la administración, gestión del riesgo y la estructura de límites, así como el detalle de la gestión de riesgo de mercado. Este documento es revisado y aprobado por el directorio al menos una vez al año. ¿Qué ocurre con el deterioro de la cartera de crédito en el caso? El deterioro de la cartera de crédito social se reconoce en base al modelo de pérdidas esperadas. Este cálculo será efectuado cumpliendo lo establecido en el artículo número 2588 de la Superintendencia de Seguridad Social, en el cual se consideran 3 tipos de riesgos. La provisión estándar corresponde a la provisión por riesgo de crédito en base a la capacidad de pago del deudor respecto de sus obligaciones con la institución. Provisión complementaria corresponde a las provisiones de característica específica de la cartera de crédito. Y por último tenemos las provisiones adicionales. Corresponden a las provisiones de los riesgos sistemáticos que afectan en su totalidad a la cartera, como perspectivas macroeconómicas adversas, concentración de industrias, etc. ¿Qué ocurre en el caso respecto al reconocimiento de los intereses de créditos morosos? Los héroes CCAF deja de reconocer los ingresos por intereses para aquellos créditos sociales con morosidad superior a 60 días. La administración de los héroes CCAF realizó el análisis del impacto de esta desviación, donde se concluyó que los efectos son inmateriales. El tratamiento aplicado para el reconocimiento de los intereses por créditos morosos difiere de lo establecido por la IFRS, ya que se utiliza el deterioro de la cartera de crédito social. A modo conclusión, se considera que el análisis de los estados financieros es un método que, aplicado a cualquier empresa, le permite evaluar con exactitud su situación financiera, permitiéndole conocer en qué condición está, tomar las decisiones correctas y observar el cambio de la organización. Además, es importante mencionar que el proceso más importante de un negocio es la toma de decisiones, la cual requiere conocer la información y las herramientas del análisis financiero que se deben utilizar para dictaminar la forma más acertada de actuar.